La mañana del accidente, que marcaría un antes y un después en la vida pública de Jason Jiménez, comenzó como cualquier otro día. Pero quienes lo conocían de verdad sabían que había algo especial en su actitud, en su manera de hablar, en su forma de moverse. No era una inquietud visible ni un presagio inquietante. Más bien, era una serenidad profunda, un estado de calma que llamó la atención de los pocos que compartieron con él aquellas últimas horas antes del suceso. Jason siempre había sido un hombre inquieto, disciplinado y lleno de energía. Su carrera, construida con sacrificio, largas noches de trabajo y una voluntad incansable, lo había convertido en una de las voces más reconocidas de la música popular colombiana. Sin embargo, detrás de cada presentación, cada aplauso y cada éxito radial, había una vida privada que él cuidaba celosamente, un mundo íntimo en el que encontraba la paz que el escenario no siempre podía darle. Aquella mañana, Jason se despertó temprano. Había dormido poco, como casi siempre, pero su mente estaba clara y su ánimo sorprendentemente ligero. Tomó un café fuerte, un ritual que nunca abandonaba, y salió al balcón de la finca donde estaba pasando unos días de descanso. El cielo estaba despejado, el aire fresco y el canto de los pájaros parecía darle una bienvenida particular. A su alrededor, la naturaleza lucía tranquila, como si el tiempo se detuviera por unos instantes para permitirle apreciar un escenario que él tanto amaba. El campo, el silencio, el olor a tierra mojada, la sensación de libertad. Mientras observaba el horizonte, Jason pensó en los conciertos recientes, en la agenda cargada que tenía por delante, en los compromisos familiares que había pospuesto y en las decisiones importantes que estaba evaluando para su carrera. Desde hacía meses hablaba de un cambio, de una nueva etapa artística, de un sonido más íntimo y maduro. Sus conversaciones con cercanos revelaban que estaba entrando en una fase diferente de su vida, más reflexiva, más consciente de su impacto, más enfocada en el legado que quería dejar. En algún momento de la mañana, tomó su teléfono y revisó los mensajes. Entre ellos, había saludos de su equipo, propuestas de entrevistas, llamadas perdidas de amigos y mensajes cariñosos de fanáticos que siempre le escribían. Respondió a algunos, dejó otros para después. No parecía tener prisa. Tomó su guitarra por unos minutos y comenzó a tocar acordes suaves, casi como si estuviera componiendo sin proponérselo. Quienes lo escucharon dijeron después que había algo especial en su interpretación, como si estuviera dejando salir pensamientos que no llegó a verbalizar. Después del desayuno, habló con 2 miembros de su equipo que lo acompañaban. La conversación, según ellos, fue ligera, agradable, llena de bromas y planes. Jason mencionó que quería grabar un video agradeciendo a sus seguidores por el apoyo reciente. Comentó también que tenía ganas de ver a su familia, que estaba pensando en hacer un viaje corto y que quería tomarse unos días para desconectarse de todo. Nadie habría imaginado que esas palabras adquirirían un significado tan poderoso horas más tarde. Sin embargo, en medio de esa normalidad había pequeños gestos que, en retrospectiva, cobrarían un valor especial. Por ejemplo, envió un mensaje inesperado a un amigo al que hacía tiempo no veía, diciendo simplemente: «Hermano, te pienso. Hay que vernos pronto». Aquella frase, en su momento, pareció una cortesía más, pero después se convertiría en uno de los recuerdos más emotivos de esa jornada. Pasado el mediodía, Jason decidió revisar algunos asuntos pendientes y organizar su agenda. Era meticuloso con su trabajo, y aunque intentaba relajarse, siempre terminaba involucrándose en alguna tarea. Sus acompañantes notaron que estaba especialmente conversador, con una energía tranquila, distinta, casi suave. No tenía la vibra acelerada de los días de conciertos, ni la tensión natural de los días de grabación. Parecía en paz. En un momento dado, se sentó solo bajo un árbol grande que estaba a un costado de la finca. Miró el celular, revisó fotografías y se quedó varios minutos observando una imagen en particular. Una foto familiar de hacía algunos años.
Nadie sabía exactamente qué pasaba por su mente en esos instantes, pero quienes estuvieron cerca dijeron que su expresión era nostálgica, llena de ternura, como si estuviera repasando mentalmente algunos de los momentos más importantes de su vida. Luego, volvió a la casa y comentó que tenía pendiente un pequeño traslado antes de la tarde. No tenía intención de viajar lejos ni por mucho tiempo. Solo quería resolver algo rápido y regresar. Todos lo vieron calmado, seguro, dispuesto a volver en cuestión de minutos. Nadie sintió preocupación ni presentimiento alguno. Era un día normal, con actividades normales, bajo un cielo común y corriente. A medida que pasaban las horas, Jason se mostraba más sonriente, casi más humano, más cercano que nunca. Habló con uno de los trabajadores de la finca sobre la cosecha, preguntó por los caballos. Hizo bromas sobre lo que cocinarían para la cena y hasta comentó la idea de grabar una canción inspirada en la vida real, en la gente del campo, en las raíces que él siempre llevaba con orgullo. Ese era Jason, un hombre sencillo pese a la fama, un artista que no necesitaba máscaras, alguien que había trabajado desde abajo y nunca había dejado que el éxito lo apartara de sus orígenes. Las cámaras de seguridad de la finca lo registraron caminando con paso firme, tranquilo, con esa expresión relajada que caracterizaba sus mejores días. No había rastro de tensión ni señales de preocupación. Ninguno de sus gestos anticipaba lo que vendría después. Ni un indicio en su mirada, ni un cambio en su tono de voz, ni una actitud fuera de lo normal. El minuto previo al accidente. Ese minuto que daría origen a tantas versiones, tantas preguntas y tantas especulaciones en redes sociales, estuvo, irónicamente, lleno de normalidad. Y quizás por eso su historia generó tanto impacto. Porque la vida, a veces, puede cambiar incluso cuando todo parece estar perfectamente en calma. Lo que ocurrió después formaría parte de testimonios, investigaciones y reconstrucciones posteriores. Pero antes de ese instante decisivo, Jason Jiménez estaba viviendo un día de tranquilidad absoluta, rodeado de naturaleza, de planes, de conversaciones sencillas y de pensamientos profundos sobre el futuro. Nadie podría haber previsto que ese sería uno de sus días más significativos. Nadie habría imaginado que, horas después, el país entero estaría hablando de él. Y nadie, absolutamente nadie, había notado que aquel silencio sereno que rodeaba a Jason desde la mañana sería recordado como la antesala de uno de los momentos más comentados de su vida pública. Ese fue el contexto real. Un artista en calma, en un día aparentemente perfecto, sin señales de alarma, sin advertencias misteriosas, sin nada que pudiera anticipar el giro inesperado que estaba por venir. Y es justo ahí, en esa mezcla de paz y destino, donde inicia la verdad nunca contada sobre los últimos instantes antes del accidente. Aunque el accidente de Jason Jiménez se convirtió rápidamente en una noticia nacional, la verdad sobre lo que ocurrió en los minutos previos seguía envuelta en una neblina de versiones, interpretaciones y especulaciones. Los medios repetían datos incompletos, las redes sociales multiplicaban rumores y los fanáticos pedían claridad. Sin embargo, quienes habían estado con él ese día tenían un relato muy diferente, uno que no aparecía en los titulares, pero que revelaba una humanidad profunda y detalles que solo ahora comienzan a entenderse. Para comprender lo que sucedió en ese minuto decisivo, es necesario retroceder un poco más y mirar con atención la última hora que Jason compartió con sus acompañantes. No hubo señales dramáticas, ni comportamientos extraños, ni cambios bruscos en su actitud. Por el contrario, había una sensación de calma que, vista en retrospectiva, resultaba casi inquietante por su serenidad. Según las personas presentes, Jason se preparó para salir con una tranquilidad que sorprendía. Guardó su teléfono, tomó una botella de agua y se despidió con la misma naturalidad con la que lo hacía todos los días. Uno de sus asistentes recordó más tarde. Estaba tranquilo, muy tranquilo. Habló de cosas simples, de la finca, de planes para la semana. No había nada fuera de lo normal.
pero sí hubo una frase que llamó la atención. Antes de subir al vehículo, Jason volvió a mirar hacia la casa. No se sabe si buscaba algo con la mirada, si pensaba en alguien o si simplemente admiraba el paisaje. Pero ese gesto quedó grabado en la memoria de quienes lo vieron. ¿Todo bien, maestro?, le preguntaron. Él sonrió, una sonrisa suave, casi nostálgica, y respondió: «Todo bien, más que bien». En su voz había una mezcla difícil de describir. Serenidad, confianza, una paz que solo quienes están viviendo un momento especial pueden transmitir. Nadie lo interpretó como una señal, pero ahora, después de todo, adquiere un significado distinto. Minutos antes de salir, Jason había enviado un par de mensajes que sus amigos aún conservan como un tesoro. No eran mensajes dramáticos, ni despedidas ocultas. Eran simples, cotidianos, pero llenos de una calidez que en ese momento pasó desapercibida. A un amigo cercano le escribió: «Hermano, hablamos luego. Hoy me siento agradecido por todo». A otra persona le envió un audio corto, diciendo: «Espero verte pronto. Tengo cosas para contarte». Ese audio se escuchaba normal, sin señales de molestia o angustia. Su tono era el de siempre, decidido, seguro, con ese matiz emocional que caracterizaba su forma de hablar de temas personales. Hay un detalle particular que solo se conoció después. Minutos antes de partir, su teléfono registró una llamada perdida de un familiar muy cercano. No pudo responderla. Y cuando aquel familiar intentó llamarlo de nuevo minutos después, la llamada ya no fue contestada. Este detalle simbólico, una llamada que quedó suspendida para siempre, se convirtió con el tiempo en una de las piezas más dolorosas del rompecabezas emocional que vivió la familia. El familiar, en entrevistas posteriores, dijo: «No era una llamada importante. Solo quería saber cómo estaba. No sabía que sería la última vez que su teléfono sonaría sin que él lo contestara». Los trabajadores de la finca relataron que, antes de que el vehículo saliera, Jason conversó brevemente con uno de ellos sobre algo aparentemente trivial: las reparaciones del portón. «No te preocupes», le dijo. «Mañana revisamos eso». La frase «mañana» quedó resonando en la memoria de aquel trabajador. Un mañana que nunca llegó. Un mañana que hoy simboliza el contraste entre la vida cotidiana y la fragilidad de lo inesperado. Otro trabajador, encargado de los caballos, recordó algo aún más llamativo. Jason se acercó a uno de los animales, lo acarició durante varios segundos y se lo quedó mirando en silencio. No era común que lo hiciera antes de salir, pero ese día, sí. Lo vi raro, no triste, no preocupado, solo muy pensativo, contó el trabajador. Jason le dijo: «Cuídalos bien. Ellos sienten más de lo que mostramos». Nadie entendió esa frase en su momento. El ambiente. Un silencio extraño que ahora tiene sentido. Varios presentes coincidieron en algo. Aquel mediodía había un silencio extraño en la finca. No era un silencio negativo, sino uno profundo, casi espiritual. Era como si el viento hubiera decidido detenerse, como si todo a su alrededor estuviera suspendido en una calma absoluta. Ese silencio, compartido por personas distintas en lugares distintos de la propiedad, sería recordado después como la antesala de un momento que nadie imaginó. Lo que pasaba por su mente, reflexiones privadas. Aunque nadie puede afirmar con total certeza qué pensaba Jason en los últimos minutos antes de salir, hay detalles que permiten intuir su estado emocional. Observó el paisaje varias veces, como quien intenta grabarlo en la memoria. Releyó un par de mensajes con detenimiento. Sonrió solo, una sonrisa tranquila, profunda. Se quedó mirando las montañas, como si encontrara algo en ellas. Era un hombre que parecía estar pensando, reflexionando, recordando. No había prisa en sus movimientos. No había estrés en su mirada. Todo era una calma extraña, como si estuviera en medio de un momento íntimo consigo mismo que nadie alcanzó a comprender. El minuto antes de partir, lo que realmente ocurrió. Cuando finalmente caminó hacia el vehículo, lo hizo despacio. No había apuro. Antes de abrir la puerta, revisó algo brevemente en su celular y guardó el teléfono en el bolsillo.
Un acompañante le preguntó. «¿Listo, maestro?» «Listo», respondió, sin dejar de mirar al frente. Pero añadió algo más, algo que solo aquel acompañante escuchó. «La vida es un segundo, sí. ¿Sí sabe? A veces no nos damos cuenta». El acompañante sonrió, pensando que Jason estaba en uno de sus momentos filosóficos, esos en los que solía hablar sobre el paso del tiempo o sobre cómo la fama no significaba nada sin salud, sin familia, sin paz mental. No sabía que esas palabras serían las últimas que escucharía de Jason con completa claridad. Nada extraordinario. Nada que anticipara lo que vendría. Ese minuto estuvo lleno de normalidad, demasiado lleno de normalidad. Y eso es precisamente lo que hace que su historia sea tan impactante. El hecho de que no hubo señales, no hubo advertencias, no hubo un cambio de actitud que despertara alarma. Era un minuto como cualquier otro. Un minuto simple. Un minuto sidiano. Un minuto que, sin saberlo, separó la vida pública de Jason Jiménez en dos partes. Antes y después. La verdad nunca contada. Lo que se supo después, lo que provocó titulares, preocupación e incertidumbre, ocurriría instantes más tarde. Pero la verdad que este capítulo revela es la parte que pocos conocen. El corazón del último día de Jason Jiménez, marcado por serenidad, reflexiones silenciosas y gestos que, ahora sí, parecen mensajes del destino. La historia no termina ahí, porque aún falta reconstruir lo que ocurrió inmediatamente después, cómo reaccionaron quienes estaban presentes, y cómo se enteró el país entero en cuestión de minutos. Cuando el silencio se rompió y la noticia del accidente de Jason Jiménez comenzó a circular, el país entero pareció detenerse. No hubo un aviso previo, no hubo un comunicado oficial inmediato, no hubo tiempo para prepararse emocionalmente. Todo ocurrió en cuestión de minutos, como una tormenta inesperada que cambia el paisaje de la vida sin pedir permiso. La primera reacción no fue incredulidad, sino negación absoluta. Las personas cercanas que recibieron las primeras llamadas no podían procesarlo. Era como escuchar algo imposible, incompatible con la imagen del artista lleno de vida que habían visto pocas horas antes. Era una mezcla de confusión, temor y esperanza desesperada de que todo fuera un malentendido. Los primeros en enterarse. Shock, silencio y un intento fallido de comprender. Los acompañantes de Jason fueron los primeros en reaccionar. Estaban confundidos, tratando de entender lo que había pasado, sin saber aún cómo explicarlo. Había un caos silencioso, una urgencia contenida y un miedo que se expandía como una onda sobre el agua. La finca, que horas antes rebosaba serenidad, se convirtió en un escenario de preocupación profunda. Los trabajadores corrían de un lado a otro, los teléfonos no dejaban de sonar, y nadie tenía respuestas claras. Uno de ellos lo describió así. Fue como si de repente se apagara la luz del día. Todo cambió en segundos. No sabíamos qué pensar, no sabíamos qué decir. Solo queríamos tener noticias de él. Cuando la familia recibió la llamada, el desconcierto se mezcló con lágrimas inmediatas. Nadie estaba listo para escuchar algo así. Nadie lo está nunca. Un familiar cercano relató después. Cuando sonó el teléfono, pensé que era Jason devolviendo la llamada que no pudo contestar. Jamás imaginé que sería alguien más con una noticia que cambiaría todo. La familia se movilizó rápidamente, tratando de obtener información fiable. Evitaban las redes sociales, evitaban los comentarios, evitaban imaginar lo peor. Se aferraban a cada fragmento de esperanza, por pequeño que fuera. A los pocos minutos, los primeros reportes empezaron a filtrarse en redes sociales. Primero como rumores, luego como confirmaciones casuales de cuentas pequeñas, y finalmente como titulares que comenzaron a multiplicarse en portales nacionales. Las cadenas de televisión interrumpieron su programación regular. Los locutores hablaban con prudencia, usando palabras como información preliminar, se está confirmando, y no hay detalles oficiales. La ausencia de datos concretos alimentó la incertidumbre y la ansiedad colectiva. Durante horas, la pregunta que se repetía en todo el país era la misma.
¿Qué pasó realmente con Jason Jiménez? Miles de fanáticos se congregaron en redes sociales, enviando mensajes, haciendo cadenas de oración y compartiendo videos de conciertos. Era impresionante ver cómo, en cuestión de minutos, el nombre de Jason se convertía en tendencia global. Había mensajes desde Colombia, México, Estados Unidos, España, Chile, Ecuador, Argentina, todos unidos por un sentimiento común. El cariño profundo hacia un artista que había sabido conectar con su público de forma auténtica. Algunas de las frases más repetidas fueron: Dios lo proteja. Fuerza, maestro. Estamos contigo. No puede ser. Él estaba tan bien. El país entero parecía sostener la respiración esperando noticias oficiales. El equipo de trabajo, entre la responsabilidad y el dolor. El equipo de Jason enfrentó una presión emocional inmensa. Tenían que mantener la calma, evitar rumores, verificar información y al mismo tiempo lidiar con el impacto personal de lo ocurrido. Uno de ellos confesó: no sabíamos si debíamos hablar, si debíamos esperar, si debíamos preparar un comunicado. Era como estar dentro de un túnel oscuro, sin ver la salida. Para ellos, Jason no era solo un artista. Era un amigo, un hermano, un líder, un ser humano cercano y genuino. Por eso, enfrentaban un conflicto desgarrador entre lo profesional y lo emocional. Mientras la noticia se expandía, las horas avanzaban lentamente. Cada minuto sin información oficial aumentaba la angustia. En redes sociales surgían versiones contradictorias. Algunos afirmaban tener información privilegiada, otros repetían rumores sin fundamento. La situación requería claridad, y esa claridad llegaría más tarde, pero no antes de que el país entero pasara por un torbellino de emociones. Finalmente, pasadas varias horas, llegó lo que todos estaban esperando y temiendo al mismo tiempo: un comunicado oficial del círculo cercano de Jason Jiménez. El mensaje era breve, prudente y profundamente respetuoso. No contenía detalles sensibles. Solo decía lo imprescindible, lo humano, lo necesario. Entre las líneas más destacadas se encontraba: confirmamos que Jason Jiménez estuvo involucrado en un incidente grave. Agradecemos la privacidad y el respeto en estos momentos tan difíciles para la familia y su equipo. Y fue en ese momento cuando el país entero se enfrentó a la realidad. La reacción nacional. Una ola de solidaridad que pocos artistas provocan. Las redes explotaron con mensajes de apoyo. Los programas de televisión dedicaron transmisiones especiales. Los fanáticos organizaron vigilias espontáneas. Nadie quería creer lo sucedido, pero todos querían acompañarlo de alguna manera. La frase más repetida era: Jason no está solo. Días después, cuando el polvo mediático comenzó a asentarse, uno de los miembros más cercanos del equipo decidió hablar con sinceridad. No para dar detalles del accidente, eso nunca lo hicieron, sino para contar lo que realmente importaba. Cómo vivieron el día, lo que sintieron y lo que aprendieron de él. Dijo: lo más impresionante fue su calma. Ese día estaba distinto, no raro, sino más humano, más tierno, más reflexivo, como si estuviera haciendo las paces con algo dentro de él. Y luego añadió una frase que conmovió a todo el país: si supiéramos el valor de un minuto, viviríamos distinto. Ese día entendimos esa verdad. El accidente no solo marcó la vida del artista y de su familia, también dejó una huella profunda en sus seguidores. La gente comenzó a reflexionar sobre la fragilidad de la vida, sobre cómo todo puede cambiar en un instante, sobre la importancia de valorar los momentos sencillos, las palabras no dichas, los abrazos aplazados. En muchos lugares del país se pudieron ver murales improvisados, mensajes escritos en papel, velas encendidas y flores dedicadas a él. La historia del accidente de Jason Jiménez no es una historia de morbo, ni de detalles dramáticos, ni de especulación. Es la historia de un país que vio a uno de sus artistas más queridos enfrentar un giro inesperado del destino. Es la historia de un hombre que, en su último día antes del accidente, estuvo lleno de calma, de amor, de serenidad
y de reflexiones profundas. Es la historia de un minuto que cambió todo y que hoy nos recuerda que la vida es un regalo frágil, precioso y fugaz. La historia de los últimos momentos antes del accidente de Jason Jiménez no es simplemente una cronología de hechos. Es un recordatorio profundo y universal sobre la fragilidad de la vida, sobre el valor de un solo minuto y sobre los hilos invisibles que conectan nuestras decisiones, nuestras emociones y nuestro destino. Durante años, Jason había conquistado escenarios, había llenado estadios, había emocionado a millones con su voz firme y su corazón sincero. Pero paradójicamente, fueron sus gestos más silenciosos. Una mirada al horizonte, un mensaje breve, una sonrisa tranquila, los que terminaron revelando su verdadera esencia en aquella jornada decisiva. Hoy, mientras el país continúa reflexionando sobre lo ocurrido, algo queda claro. Jason no fue únicamente un cantante, sino un símbolo de lucha, de constancia y de amor por la vida. Su historia nos enseña que detrás de cada artista, más allá del brillo mediático y los reflectores, existe un ser humano con miedos, sueños, vulnerabilidades y momentos íntimos que pocas veces salen a la luz. Y es precisamente en esos instantes, cuando la fama se desvanece y solo queda la verdad del alma, donde encontramos la grandeza auténtica de una persona. En los días posteriores al accidente, fueron miles las voces que se unieron para enviar mensajes de apoyo, esperanza y fortaleza. Fanáticos que jamás lo conocieron en persona lloraron por él como si fuera un amigo cercano. Compañeros del gremio musical reconocieron públicamente que su talento había dejado una huella profunda en la música popular latinoamericana. Y su familia, envuelta en un dolor silencioso, agradeció al país entero por el respeto y la solidaridad demostrada. Pero más allá de la conmoción, su historia deja una lección poderosa. La vida puede cambiar en un instante, pero ese instante no define quiénes somos. Lo que realmente nos define es todo lo que construimos antes. El amor que damos, el cariño que sembramos, la honestidad con la que vivimos y la fortaleza con la que enfrentamos cada día. Jason Jiménez vivió intensamente, amó profundamente y trabajó con un compromiso admirable. No dejó nada a medias. No vivió con tibieza. Cada canción que interpretó llevaba un pedazo de su alma. Cada palabra que decía estaba cargada de verdad. Cada paso que dio fue con valentía. Y eso, más que cualquier titular o versión viral, es lo que merece ser recordado. Su historia también nos invita a detenernos, a respirar, a mirar a nuestro alrededor y preguntarnos, ¿estamos valorando los segundos que la vida nos regala? ¿Estamos diciendo lo que sentimos? ¿Estamos cuidando a quienes amamos? ¿Estamos viviendo con intención? ¿O simplemente dejando que los días pasen? El último día antes del accidente, Jason parecía haber encontrado una calma especial. No era resignación. Era madurez. Era gratitud. Era la sabiduría de quien ha aprendido que la vida no siempre se mide en años, sino en momentos. Ese es el legado más humano que deja atrás. La invitación a vivir plenamente, incluso en medio de la incertidumbre. Y ahora, cuando su nombre se pronuncia con una mezcla de nostalgia y admiración, queda claro que él no se apagó, él se transformó. Su música sigue viva, su voz sigue resonando, sus palabras siguen inspirando. En cada fanático que canta una de sus canciones, en cada historia que se recuerda con cariño, en cada corazón que aprendió a amar la música gracias a él, Jason continúa presente. Por eso, este no es un final. Es un cierre emocional, sí, pero también es un comienzo. El inicio de un legado que seguirá creciendo, contando y tocando vidas durante muchos años más. Querido lector, si has llegado hasta aquí, significa que la historia de Jason Jiménez te tocó el corazón de alguna manera. Significa que no solo buscas información, sino verdad, emoción, humanidad. Y por eso quiero hacerte una invitación sincera. Suscríbete al canal. Activa la campanita de notificaciones. Este espacio está dedicado a contar historias reales, profundas y respetuosas sobre los artistas que han marcado nuestras vidas.
Aquí encontrarás análisis, reportajes, crónicas humanas y relatos que buscan honrar la memoria, celebrar las trayectorias y revelar las facetas más íntimas que pocos conocen. Cada suscripción tuya es una luz que nos permite seguir adelante, seguir investigando, seguir narrando, seguir creando contenido de calidad y, sobre todo, seguir construyendo una comunidad que valora el respeto, la empatía y la verdad. Tu apoyo hace posible que historias como la de Jason, y muchas otras, puedan seguir contándose de manera digna, humana y profunda. Tu clic no es solo un hashtag, solo un gesto, un gesto digital. Es una manera de decir, sí, quiero seguir escuchando estas historias. Es un abrazo para quienes trabajamos detrás de cada palabra. Es una señal de que este tipo de contenido importa. Así que, si valoras el buen periodismo, las historias honestas, las narrativas que honran a nuestros artistas, te invito a ser parte de esta familia. Suscríbete, comparte este contenido y acompáñanos en cada nuevo capítulo. Gracias por estar aquí. Gracias por tu tiempo. Gracias por tu sensibilidad. Nos vemos en el próximo video, en la próxima historia, en la próxima verdad por contar.